Ya está con nosotros Jesús Castillo. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gusto saludarte a ti, a Evelyn y a todo el equipo que te acompaña. Bueno, primero felicitarte por el podcast. Estuve bien trabajando y viendo a Luisito Aguilar con su gorro, con su casco de guerra, pero finalmente no hubo guerra, hubo una buena conversación donde ustedes dieron más bien datos y es lo que nos interesa porque tu empresa produce datos porque hace análisis de entorno y además hace encuestas. ¿Cómo está esto de cara a las elecciones del 25 de mayo? Ayer salió algo de Interlace, a quien yo no le creo mucho, como no le creo mucho a Mega Análisis, de que hay un alto porcentaje, por encima del 50 y tanto por ciento de gente que quiere votar. ¿Cómo están los datos que maneja Poli Analítica de cara a la elección del 25 de mayo? ¿Cuántos votan? ¿Cuántos se abstienen? ¿Tienes números sobre esto? Sí, mira, nosotros en las realizaciones de la investigación de campo que hemos realizado en los últimos 3 meses, ¿ok? El voto, más que activarse, se está desangrando, ¿ok? Eso tiene que ver con, o sea, el voto, más que activarse, se está desangrando, se está desactivando. El voto voluntario, el voto del elector que tiene ganas de ir a votar. Con excepción, el único estado del país donde hay mayor participación electoral, eso tiene una explicación también por la región, es Nueva Esparta, ¿ok? Donde en Nueva Esparta la participación electoral está entre el 42 y 45%. En el resto del país está en 31.7%, ¿ok? ¿Qué está ocurriendo en este momento, Juan Carlos? Que la campaña electoral no está llegando a los electores. El mensaje de los candidatos no está emocionando a los electores. Y en este momento, todos los candidatos, tanto el oficialismo como de la oposición, tienen que concentrar sus esfuerzos en serio en la movilización del voto electoral. Si no tiene una maquinaria sólida para ir a buscar al elector, para llevar al elector, eso no es garantía que voten por ti, pero obviamente si tienes un contacto, si tienes trabajando con ellos, tienes la mayor garantía que pueda tú llevar el voto a tu centro de votación. Y sobre todo, los equipos de campaña tienen que tener sólidos testigos electorales para poder también cuidar sus resultados electorales. Así que conclusión. El voto espontáneo no existe en esta elección. En tu opinión, está muy reducido. Está muy bajo. Solamente 31.7% responde que va a votar. Entre el más o menos, déjame ver. Estoy pensándolo, pero ahí está el 31.7%. ¿Ok? En Nueva Esparta, la participación electoral es mucho más alta porque en Nueva Esparta hay campaña. O sea, en Nueva Esparta hay la campaña tradicional. Meeting, caminatas, casa por casa, material POP, hay movimientos de ambos sectores, ¿ok? Tanto del oficialismo como del gobernador actual, Moreno Rodríguez Ávila. Hay mucha campaña electoral en la isla y eso, por supuesto, activa el voto de una u otra manera. Pero en el resto del país no es así, Juan Carlos. Hablemos del Zulia. Este programa tiene esta emisión es desde el Zulia. ¿Qué está pasando en el Zulia? Mira, en el Zulia está ocurriendo que Manuel Rosales Guerrero sigue manteniendo el liderazgo de intención del voto en el estado Zulia, ¿ok? En este caso particular, el candidato del oficialismo, Luis Caldera, ha venido haciendo un esfuerzo porque hay que reconocer que todos los días está activo en la calle, ¿ok? Sin embargo, él cuenta con una estructura que es el PSUV y el PSUV por sí solo, ¿ok? No está tan cohesionado en el Zulia como en otras partes del país, ¿ok? Y eso, por supuesto, dificulta mucho que los comandos de campaña, los centros de votación, los movilizadores electorales tienen una coherencia más fuerte para movilizar el voto el 25 de mayo en el estado Zulia, ¿ok? Las diferencias internas afectan. En el caso de Manuel Rosales, prácticamente tiene un apoyo de los sectores opositores y el que es Acción Democrática y Luis Ratti no aparecen en las encuestas. A mí no me aparecen ninguno de los dos como alguna referencia. La gente ni sabe que son candidatos a gobernador, ¿ok? Entonces, en este caso está polarizado el proceso en el Zulia
La única manera que Manuel Rosales Guerrero pierda esta elección es que la abstención sobrepase el 75%, sus estructuras electorales en Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Lagunilla no funcionen, no activen el voto, no lleven a la gente a votar. Si eso ocurre, Manuel Rosales no sería un gobernador reelecto. El PSUV le ganaría en esta elección. Ahora, yo esta mañana hacía un comentario para nuestra audiencia con respecto a la campaña de Rosales, que no la veo tan activa en redes sociales como yo quisiera, porque las redes sociales generan percepción de triunfo, aunque sé que Rosales cree absolutamente en la maquinaria y está colocando los chips, el esfuerzo en la maquinaria. Pero las noticias que nos das indican, me hacen pensar que en el mejor de los casos, 2 gobernaciones obtendría la oposición, sí, o sea que ahorita está logrando el objetivo. En este momento, Barinas y Cojedes no están alcanzando el triunfo de reelección. En este momento, los números no le dan. Y además hay muchos conflictos internos en esos 2 estados con su gobernador para reelección. Garrido no logró cohesionar los partidos políticos como lo logró cohesionar en enero del 2022. ¿Ok? Eso sí. No existe. Y lo otro, que no hay una buena evaluación de gestión porque las gestiones fueron muy tímidas en este caso. ¿Ok? Ahora, vamos a evaluar. ¿De quién es, digamos, ha logrado María Corina Machado? Hay que reconocerla. Estaba viendo una encuesta que ha bajado unos puntos importantes. Me decía José Luis Farías que bajó unos 28 puntos, pero todavía mantiene una gran capacidad para lograr la abstención. ¿O es la decepción ciudadana la que promueve la abstención más que el llamado de María Corina? Mira, María Corina está muy cerca de empatarse con Guaidó, ¿ok? En el rechazo que tiene y la decepción. Está muy cerca. Creo que después del 25 de mayo, cuando se concretan las elecciones, ahí María Corina, si no vuelve a la política, si no hace reingeniería hacia Venezuela, porque el discurso de María Corina es más para el exterior. El abstencionismo llamado en sectores de oposiciones no es el que está afectando ahorita el voto como tal. Lo que está afectando el voto es que no hay compromiso, no hay campaña, no hay comunicación, ni la gente está enterada que hay elecciones, ¿ok? En el buen sentido de la palabra. Entonces, no hay campaña, pues no hay ambiente de campaña. Pues, tú no ves la campaña de tierra, no ves la campaña de aire. Quizás en el caso de Rosales estará haciendo lo que tiene que hacer. La estructura electoral. Él sabe que si no mueve el voto, el PSUV se lo va a tragar. ¿Ok? Y entonces, en este caso particular, los recursos financieros que se tengan tienen que estar garantizados para proteger el testigo electoral, para garantizar el movilizador, si tiene a quien movilizar, porque esa es otra cosa. Claro. Si no tiene a quien movilizar, entonces está pasando por un mal momento. Lo otro que tiene Rosales en contra ahorita es que no tiene buenos alcaldes que lo ayuden a impulsar el voto. ¿Ok? En este caso, Maracaibo, San Francisco, Cabimas y Lagunilla, sus alcaldes no son muy bien reconocidos por la población, y eso también es un proceso porque la gente le costaría más ir a votar en el caso de que un alcalde no estimule tampoco la estructura política electoral para ir a votar. ¿Okay? En este caso, inclusive esos alcaldes se salvarían solo si Rosales gana la gobernación, por eso tienen que hacerlo muy bien. Si Rosales no gana la gobernación, el chavismo se va a llevar las alcaldías del Zulia. ¿Cómo ves la campaña del joven Requesén? Nos pregunta acá Rubén Darío Noroño Partida. ¿Cómo ves a Requesén? Creo que es el otro que está haciendo un esfuerzo, pero no sé qué tan eficiente pudiera ser ese esfuerzo en un estado que viene gobernando en el estado. Requesén tiene más rechazo que aceptación en Miranda. ¿Okay? La campaña no enamora, tampoco no conecta. Y de una manera u otra, el estado Miranda es tan grande como el estado Zulia, ¿ok? Capriles hoy no es una referencia que lo pueda acompañar, no es una buena compañía en Miranda, y en este caso particular eso lo afecta también muchísimo, porque Capriles en Miranda no está bien evaluado en este momento. No está bien evaluado en este momento. Me dijiste que el porcentaje en el estado Nueva Esparta es 42 hacia adelante. Eso es correcto, eso es correcto. En el estado Zulia, 31.7%. 31.7%. O sea que en los otros estados, si 31.7%, de ese 31%, ¿cuánto es del PSV o del Polo Patriótico y cuánto es de Un Nuevo Tiempo y de
y de Unión Mira, y Cambio. no lo sé, Juan Carlos, porque no lo hemos medido así, ¿ok? Hemos medido intención en voto general, ¿ok? No sé. Lo que sí te puedo decir es que el PSUV está mejor organizado que la oposición en Venezuela. ¿Ok? Eso sí te lo puedo garantizar. Claro, porque si estamos en el tren. Han hecho una campaña importante, interesante en Venezuela, porque están haciendo su 1x10, 1x15, 1x7, depende del municipio y estado donde estén trabajando. Claro, pero y tienen además que reconocer que el PSUV es fuerte, ¿viste? Tiene un buen call center y eso ayuda mucho al seguimiento de la planilla electoral. Claro, claro. Y la plataforma Patria y todo eso que tiene. Pero lo que estoy viendo es que también el PSUV se está absteniendo. Claro, no. El PSUV, acuérdate que el PSUV creció, fue a partir del 10 de enero del 2025, cuando el mundo no llegó a Venezuela, cuando María Corina no cumplió su promesa, el PSUV creció, era natural que lo hiciera, ¿ok? Entonces, en este momento, te quiero decir algo que no le va a gustar a la gente, pero en este momento María Corina está muy por debajo del PSUV nacional, para que sepan, ¿ok? María Corina viene en caída libre, ¿ok? Y cada vez que apoya las sanciones, cada vez que habla, no apoya a los venezolanos que están en el exterior con el tema del parol, y cada vez que habla de una Venezuela inactiva, baja más. ¿Ok? Por eso que María Corina o vuelve a la política venezolana o se va a quedar como Guaidó en el exterior. Muy bien. Bueno, mira, al retorno vamos a hablar de la composición final. Realmente nos estás dando unos datos que confirman que la gente mayoritariamente se va a abstener. Solo Nueva Esparta y el Zulia marcan una pauta donde podría la oposición ganar, y el resto de las gobernaciones, si no cambia la jugada de acá al 25, estarían en manos del gobierno. Y estamos hablando que igual la Asamblea Nacional e igual la gente, los consejos legislativos. Los consejos legislativos. Al retorno hablemos un poco sobre este tema del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Quién está ganando en el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Están ganando los radicales? ¿Están ganando los moderados? ¿O hay una yunta en este momento entre los radicales y los moderados que le dan ventaja frente a la división de la oposición? Al retorno con Jesús Castillo Molleda. Y vamos, mis queridos amigos, con Jesús Castillo Molleda, como el juego del trompito. ¿Quién gana, quién pierde? En el PSUV están ganando los moderados, están ganando los radicales, están ganando todos. En la oposición, digamos, dura, ¿quién está ganando? En la oposición moderada, pero oposición, ¿quién está ganando? Y en la oposición de la mesita, ¿quién está ganando? Todos ganan, todos pierden, Jesús. Mira, de verdad que todos pierden por una sola razón. La razón es que aunque en el PSUV tú puedes ver la vocería de Jorge Rodríguez, que hace un trabajo, es más, tú ves a Jorge Rodríguez girando el país, ves a Diosdado girando el país, ves los candidatos girando el país, ves a Daisy Rodríguez metida con el tema petrolero, económico, social, internacional. Vemos que el presidente Nicolás Maduro se está consolidando con sus aliados internacionales. Vemos que ya mañana va a estar en los actos oficiales allá en Moscú, y ese acercamiento es importante geopolíticamente. Pierden todos porque no están haciendo lo que deben hacer para consolidar un proyecto sólido a nivel de su línea. Que debe hacer es que están teniendo éxito en la política, pero no están teniendo éxito en la gestión. Entonces, en este momento, a pesar que tienen la primera opción de ganar las elecciones de gobernadores, 22 estados, la mayoría de la Asamblea Nacional, la mayoría del Consejo Legislativo, es porque su adversario está dividido, está débil y sus electores no quieren ir a votar. Entonces, esa es la ventaja que tiene. Por eso que políticamente el PSUV sí ha tenido mucho éxito, pero tiene que consolidar este éxito de los gobernadores y los diputados para poder tener éxito en la reforma constitucional, más que en los municipios, porque ese es el principal proyecto. Y en la oposición está muy dispersa, ¿ok? Porque ahorita es muy difícil a la oposición hacer campaña, ¿ok? Y también al gobierno le ha sido muy difícil hacer gestión. Entonces, estos dos muros que están ahorita chocando, el gobierno políticamente le está ganando a la oposición, porque la oposición, aunque podría ser mayoría, no está hoy en condiciones para lograr capitalizar esa mayoría.
Así que en este momento, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, el presidente Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez forman ese pilar importante de cohesión dentro del PSUV, pero cuando me voy a la oposición, ¿a quién encuentro? En las encuestas nacionales, eso me parecen 4 actores. María Corina, El Mundo, Manuel Rosales y Capriles. Imagínate, después de esos 4 actores, a pesar que Capriles está muy débil, no hay nadie más, Juan Carlos, que se identifique con sectores de oposición. Al desaparecer, si María Corina no rectifica, ¿quiénes van a quedar? Manuel Rosales si logra ser gobernador, ¿ok? Y Capriles, que me imagino que dentro de un parlamento, él tiene la primera opción ahorita para primero en la lista. Es muy difícil que no sea diputado. Ahora, ¿cuál va a ser su rol dentro del parlamento? Si el rol no es pacífico, se termina de hundir. Si hace algo diferente, entonces puede agarrar oxígeno. Muy bien. Ahora, fíjate tú, María Corina apuesta a su relación con la cosa internacional, a su relación con el presidente Trump. Ayer le habló en República Dominicana a miembros, digamos, de grupos económicos, le habla en cuanto evento haya. Ella habló que si se abren las compuertas democráticas a Venezuela, los negocios van a ser de billones de dólares. Ahora, en tu opinión, esto no está teniendo incidencia a lo interno del país. O sea, ese mensaje no cala muy bien en el exterior, pero no cala a lo interno del país. Y el señor Trump no es un buen aliado para María Corina. Mira, Trump no es un buen aliado ahorita porque Trump no está logrando sus objetivos. Y Trump está causando rechazo en la población venezolana. ¿Ok? María Corina capitaliza el rechazo de Trump en Venezuela. Porque Trump hoy no se comporta como un aliado de los venezolanos. Confronta al gobierno venezolano, pero afecta a los venezolanos. Afecta al sector empresarial, las importaciones, los aranceles. Cada día es más difícil traer productos a Venezuela, producto de este incentivo que ha tenido Donald Trump hacia el mundo contra Venezuela. Entonces, el venezolano encuestado no ve a Trump simpático. Y el venezolano encuestado que tiene un familiar en Estados Unidos, mucho menos, Juan Carlos, que es bastante. ¿Okay? Entonces, por eso que te decía al principio, si no vuelve María Corina a la política venezolana, no a la exterior, sino a la venezolana, obviamente va a empatar o quizás va a bajar más que Guaidó, como está visto en Venezuela. Ahora, ¿cómo podría María Corina a la política venezolana? Fíjate tú, voy a colocarme de ejemplo que no debería. Yo estoy lejos de María Corina, en las antípodas del pensamiento de María Corina, y no me dejaron inscribir como candidato ilegalmente, porque dicen algunos sectores de la política caraqueña del PSV que yo soy una especie de caballo de Troya de la señora María Corina. O sea, ¿qué vida tiene ella en la política si regresa a la política? ¿Qué vida tiene Voluntad Popular si regresan a la política? Tendrían que hacer una especie de pagar una penitencia de la Plaza Bolívar de Maracaibo a la Basílica de rodillas para que el gobierno los deje entrar nuevamente en el ruedo político. Si a María Corina nunca la han dejado entrar en los últimos años, ¿cómo podría ella recuperarse para la vida política, digamos, en el marco constitucional interno? Bueno, primero tiene que ella entender la política hoy en Venezuela. ¿Ok? Y ella, si hubiera llamado a votar, hubiera entrado a la política venezolana estando en el exterior donde esté. ¿Ok? Si ella si no tocara a la oposición hoy en Venezuela que va a participar, entrar a la política venezolana. Si ella de una manera u otra no hubiese sacrificado a lo que hoy está desaparecido de la opinión pública que se llama 20 Venezuela, ¿ok? A esas personas que de una manera u otra tenían todo el derecho de seguir vivos en política venezolana, ella hubiera entrado otra vez a la política nacional. Y si ella hubiese aceptado, Juan Carlos Fernández, que fue derrotada, que no cumplió, que su estrategia no funcionó, mira, en política cuánta gente no fracasa y después triunfa. O sea, eso es normal en política. Si ella hubiera aceptado que su estrategia no funcionó, hubiera vuelto a la política venezolana. Y tiene derecho a volver porque de una manera u otra logró una ascendencia importante, solo que ella misma, con sus errores en este momento, los venezolanos están defraudados, se sienten defraudados de sus promesas y cada vez que dice que ya le falta poco al gobierno, baja más en las encuestas. Es impresionante, Juan Carlos. O sea que tú estás de acuerdo, digamos, en tus datos que manejas, tú estás de acuerdo con lo que dice Capriles, que si ella llamaría a un vuelvan caras,
pudiera recuperar fuerza en la oposición, sí, en la población. Sí lo lograría, sí lo lograría. Dime. Sí lo lograría, porque la realidad política venezolana es que la oposición no puede guardarse en banca, ¿ok? Eso sería catastrófico para la oposición. Lo hizo en el 2005, tú lo viviste en carne propia. ¿Y qué pasó? ¿La política se detuvo? No, la política siguió. 25% de participación electoral lo que hubo fue ese año, y la Asamblea Nacional estuvo en manos del gobierno. Pase lo que pase el 25 de octubre, el 25 de mayo, la política va a seguir. Pase lo que pase, si la oposición no vuelve a los escenarios políticos e intenta rescatar los espacios que tiene municipales, en una manera u otra va a perder todo el espacio que pudo haber ganado. Por lo menos tú no eres candidato ahorita, pero eres un actor social, sigues ahí, estás apoyando a Rosales, apoyas el proceso, entiendes la política, y eso no te va a desanimar para no seguir adelante en tu proceso. Tú puedes colaborar desde muchas partes. Así hay mucha gente en Venezuela que le cree chapichón, ¿ok? Pero si los de afuera dicen no llamen, no voten, que por cierto, en algún momento vamos a hacer un trabajo nosotros de los políticos desaparecidos o hundidos en Venezuela por estos errores que han cometido, que cada día nosotros, cuando hacemos preguntas abiertas, es impresionante cómo ya nombres no aparecen, Juan Carlos. Y eso lo vamos a tratar en algún momento, ¿ok? Mira, por eso que el que se va a banca tiene el riesgo de desaparecer en política si no está activo en la política. Tú no puedes ser, por un lado, decir, yo refiendo los resultados el 28 de julio, pero por otro lado decir, ya no vayamos a votar más. Entonces, como eso son incoherencias muy, muy complejas. Y por eso que muchos políticos en Venezuela les va a costar mucho resurgir de la política por estos discursos incoherentes. Mira, te dice Rubén Darío Noroño Partida, que estoy tratando de entresacar acá preguntas. Pregúntale si ese fracaso que dice de María Corina es porque no cobró el 28, no supo cobrar, no tenía un plan, o porque perdió el 28. No, precisamente porque ella no tuvo un plan post 28 de julio, entendiendo el escenario que se enfrenta al 28 de julio. Esa estrategia no le funcionó, y eso es lo que, y la promesa del 10 de enero la terminó de afectar. Ok, dice acá Dulvis Muñoz, dile a Castillo que Caldera tiene 20 años, no son 25, de alcalde de Mara, y ni siquiera tiene aseo urbano, ni agua, ni gas, y va a poder con Rosales, va a poder con el Zulia. Rosales no se enfrenta a Luis Caldera. Rosales se enfrenta al PSUV y al gobierno nacional. Se está enfrentando es al gobierno nacional, pero el gobierno nacional tiene pero a ver, es interesante, te voy a preguntar sobre eso, porque cuando tú hablas de gestión pública nacional en el Zulia, en mi opinión están raspados, están pero absolutamente raspados. Entonces, ¿cómo puede pesar la gestión nacional en el Zulia, o eso no es importante en este momento para cierto sector del electorado? ¿Les importa mucho o poco que haya gestión nacional en el Zulia para acompañar a Caldera porque Maduro lo acompaña? Mira, en este caso particular, Caldera no es el líder de tú a tú con Rosales. Eso está claro, eso es evidente, eso lo saben ellos mismos. En este caso, Rosales se enfrenta es a la estructura que pueda tener el PSUV en el Zulia y el apoyo que tenga nacional el PSUV para este proceso. ¿Ok? Hay que recordar que el Zulia está afectado ahorita. Hay 10 alcaldes detenidos. ¿Ok? 5 del PSUV y 5 de la oposición. Lo que pasa es que a la gente no le gusta hablar de estas cosas. Es más, ya no hablan de los mismos de ellos. ¿Ok? Y de una manera u otra, la política en el Zulia está tensa. ¿Ok? Hay nerviosismo en los actores políticos de lado y lado. En este caso, Rosales hoy se enfrenta. Si explicamos que Rosales capitalizaría si María Corina desapareciera, ¿quién más puede capitalizar ahorita? Rosales y Caprina. Imagínense cómo está la política nacional. Y eso lo sabe el gobierno. ¿Ok? Entonces Rosales no solamente es el candidato a gobernador del Zulia, sino también es el candidato a sustituir a María Corina en el futuro. Ok. Pregunta a alguien, Eddie Díaz dice acá, pregúntale si Diosdado es el hombre más querido de Venezuela. ¿Es Diosdado el hombre más querido de Venezuela? ¿O es el más temido de Venezuela? Diosdado es el hombre más querido en el PSUV. Es un líder nato dentro del Partido Sociedad Unida de Venezuela. De eso no hay duda. Y además ha demostrado su capacidad política para entretener a la oposición como la tiene entretenida en este momento. Ahora, ¿también es el hombre más temido de Venezuela?
Mira, con esa política del tuntún, sí, te puedo decir que hoy es el hombre más temido en Venezuela en la política opositora venezolana. En la política opositora venezolana. Estoy tratando de por qué ellos quemaban viva a la gente. Esto es que tengo gente, pareciera que Molleda fue patrocinante del programa. Molleda es una voz que para mí es importante, aunque sé que a mucha gente pudiera quererlo o no quererlo, pero siempre lo he tenido porque él jurunga muerte. A mí me quieren lo que yo quiero que me quieran. Que explique la acción de gobierno de Caldera en Mar en sus 2 periodos. Entonces, pero ya tú lo aclaraste, ya tú dices que es más bien una pelea Maduro-Rosales. El tercermundismo de la política opositora en Venezuela no les permite ver la realidad, que ya no pueden seguir con discursos desfasados y cuartos republicanos, porque eso no avanza, dice Raymond González. El gobierno, Jesús, tú ves toda la narrativa del gobierno y el gobierno no habla de obra pública, no habla de cloaca, de que inauguró un hospital, de que inauguró una carretera. Es el fascismo, el imperio norteamericano y ahora la niña separada de sus padres por el gobierno norteamericano. ¿Eso le funciona al gobierno como narrativa? Sí, sí le funciona porque de una manera u otra el gobierno tiene mucho como victimizarse, ¿ok? El gobierno tiene los ataques de Donald Trump todos los días, la política internacional, los bloqueos, los procesos, y eso le permite acuérdate que el gobierno le habla al gobierno, no nos habla, no le habla al opositor, no le habla al ciudadano a pie, no le habla al empresario, le habla a su propia estructura todos los días. Inclusive el más odando es una reunión semanal del Partido Nacional, o sea, va a enviar las directrices, ¿ok? Y de una manera u otra, el gobierno le ha funcionado la victimización, porque obviamente tiene cómo tener narrativa. Y de una manera u otra eso entretiene porque la agenda SETI informativa la pone el gobierno todos los días en Venezuela, Juan Carlos. El gobierno te pone a hablar lo que ellos quieren hablar, ¿ok? Y son rápidos cambiando la narrativa en su proceso, y eso sí, sin ninguna duda, los estudios de opinión pública aclaran que le ha funcionado muy bien al gobierno. La oposición, la única narrativa que tiene que va a tumbar el gobierno, y esa es una promesa muy alta, que cada día que lo dice, obviamente se afecta mucho más. Aquí la estrategia no es tumbar al gobierno, la estrategia es enfrentar al gobierno con inteligencia, y para eso tienen que unificar los esfuerzos tácticos para poder, ya a un gobierno que tiene 25 años en el poder, ya hay que conocerlo para poderlo enfrentar, pero no es que hay un golpe de Estado, no es que vas a sacar, hay que vienen los portaaviones, que vienen, eso ya esa retórica en Venezuela no se cree. Mira, dice Rubén Darío Noroño, si es verdad, todos los días tienen excusas para victimizarse. Más cierto lo que dice que Maduro y Diosdado le hablan solo a su gente, no al país. Acertado el comentario. O sea, para los procesos electorales, al gobierno solo necesita su estructura, su propia gente, y para los procesos de confrontación de calle con el aparato represivo le basta. O sea, estoy viendo como si tuviesen el juego armado en esa dirección. Mira, Juan Carlos, el gobierno hoy está ganando 22 gobernaciones de las 24. Okay. Está ganando 230 diputados a la Asamblea Nacional. ¿Ok? Y está ganando el 80% de los diputados legislativos del país. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno logró desmontar a la oposición. ¿Ves? Y eso obviamente hay que reconocer que eso es un éxito político para ellos. Sin ninguna duda, Juan Carlos. Sin ninguna duda. Ahora, y no es un éxito también de María Corina, un poco ya redondeando la entrevista. Bueno, te voy a decir esto para terminar. Hoy María Corina es la jefe de campaña del comando del PSUV, porque al llamar a abstención favorece a los candidatos del gobierno. Muy bien, mira, ahora háblanos un poco antes de despedirnos del programa que estás haciendo los domingos. Va a ser siempre Luis Aguilar y tú, vas a tener un entrevistador. ¿Cuál es la temática? No, vamos a tener también en algunos momentos, vamos a tener invitados. ¿Okay? Eso es un proyecto de polianalítica para poder un poco dinamizar la información que tenemos. Hay mucha información que nosotros quisiéramos sacar en nuestros portales. Inclusive te quiero decir que a partir del próximo lunes los invito a visitar nuestra página web muy moderna, muy informativa, nuestro nuevo formato de página web, ¿ok? Y obviamente nosotros tenemos que, de una manera u otra, tener la capacidad que el podcast, lo que queremos es, más que todo, volver a enseñar de política en Venezuela. Porque ¿qué está pasando con los estudios de opinión pública? Que la gente no está entendiendo racionalmente la política, sino emocionalmente. Y por eso es que se cometen tantos errores.
Por eso que la idea del podcast es llevar información que tenemos desde la firma para poder educar un poco en la política nacional y poderla comprender mucho mejor para nuestros seguidores y actores. Esa es la idea principal del podcast y seguramente lo vamos a lograr, Juan Carlos. Hay mucha gente interesada en volver a hacer política de verdad. Este es un país salvable, pase lo que pase, la política va a seguir y actores como todos nosotros vamos a seguir teniendo mucha capacidad, porque te quiero decir que en las elecciones de alcalde hay muchos actores emergentes que están haciendo un trabajo interesante para ir a ese escenario. Y bueno, y hay que seguir ayudando al que se deje ayudar, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Castillo Molleda. Saludos a Luis, saludos a tu familia, que todo vaya bien. Vamos rápidamente con nuestra compañera Evelyn. Por el equipo, hermano. Gracias por el programa. Gracias.